bienvenida de nuevo, después de estos 2 años de parón, a nuestras fiestas de Viriato. La figura de Viriato representa como ninguna otra lo que el concepto de resistencia significa. Viriato del Hijo, el Verato, nadie puede decirnos lo contrario, se enfrentó a una dura situación. Luchó contra un imperio que pretendía apropiarse de su territorio, quitándole sus tradiciones y costumbres. Esto, que pasó hace más de 2000 años, hoy nos resulta tristemente familiar, porque estamos presenciando lo que está ocurriendo en Ucrania. Son tiempos difíciles, en los que hemos resistido a la mayor pandemia de nuestra época, por lo que el hecho de que hoy podamos volver a celebrar juntos aquí en nuestro pueblo es una alegría, y espero que disfrutéis de todas las actividades que hemos programado. Como sabéis, cada año comenzamos las fiestas entregando el premio al cartel ganador del concurso de carteles de Viriato. En esta ocasión ha recaído sobre el cartel de Lori Toré. Premio Viriato 2022. Como habéis visto en el programa, este año el premio ha sido concedido a Alejandro Torralbo Gutiérrez. Queremos destacar, ahora sí, mira, ¿vale? Queremos destacar con este premio su labor como joven cabrero, al igual que lo fue Viriato. Una profesión dura y que requiere mucha dedicación y que ha sido parte de nuestra esencia e identidad como pueblo desde hace siglos. No me gustaría que fuese etiquetado como uno de los últimos cabreros, pues necesitamos más jóvenes como él, que apuesten por vivir en nuestro pueblo. Necesitamos jóvenes preparados que aúnen la tradición con la innovación, favoreciendo la conservación de nuestro ecosistema y de su biodiversidad. Los cimientos de nuestro pueblo del Guijo han sido la ganadería y la agricultura, pero desgraciadamente no se lo ha valorado lo suficiente. Ahora estamos a tiempo todavía, es necesario que le demos el valor que merecen, pues si queremos que nuestro pueblo perviva, necesitamos a personas como Alejandro que apuesten por su continuidad de los oficios tradicionales. Damos un aplauso a Alejandro de Galgo. Bueno, muchas gracias por lo que habéis venido a la entrega de este premio. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento por darme la oportunidad de recibir este premio de Viriato. Esperemos que en un futuro se pueda dar este premio a alguien que apueste también por este trabajo, que desgraciadamente entre las administraciones y unas cosas y otras se lo están cargando, porque esto va a cuesta abajo y sin freno, y muchos de los que estáis aquí sabéis de lo que hablo. Y bueno, aquí aguantando viento y marea, no queda otra, día tras día, haga nieve o lluvia o viento, caliente el sol más o menos, o haya niebla, no impide de tener que salir a trabajar, no hay ninguna excusa a eso. Y bueno, seguiremos el máximo de años posible, ojalá hasta dentro de, no sé, 60, 70 años, lo que el cuerpo aguante, porque esto no es para siempre, pero bueno, la ilusión y las ganas están ahí, y es lo que hace de estar día tras día haciendo lo que hago, y de ello me siento orgulloso, y nadie me va a bajar de donde estoy, de esa ilusión que tengo. Voy a ir hasta el final con lo que tengo y con quien me ayude y demás, y poder conservando esta sierra que tenemos, porque cada vez se está convirtiendo en una selva que va a ser imposible algún día ni de salir de la puerta del corral, porque mientras que no dejen a los que entendemos de la sierra de limpiar por los sitios que hay que limpiar y las épocas que hay que limpiar, esto se va a hacer una selva que no va a haber quien ande por esta sierra. Y bueno, este premio se lo dedico a mi familia, los que me ayudan día tras día. Sin ellos no sería posible llegar a donde he llegado. En un primer lugar, mi abuelo, que ya no está aquí con nosotros, hace 2 años que nos dejó, y es, digamos, la primera base de todo esto. Luego mi padre y mi tío, que están ahí todos los días, y bueno, mi hermano y mi primo también, y demás gente de la familia que
que me ayudan. Y bueno, también se lo dedico a mis amigos, a los que han estado desde siempre, los que están ahora y los que estarán apoyándome en estas cosas, porque la verdad es que sin ellos no llegaría a donde he llegado. Muchas gracias y que paséis buenas fiestas de Viriato. Viriato Castañares. Parezco Melchor, pero no. Soy Viriato Castañares. Y esta noche vengo a reivindicar al verdadero Viriato. Dicen que hay más de 70 lugares en toda Lusitania que se atribuyen su nacimiento, por lo que creo que Viriato es patrimonio de todos. Y en la parte que a nosotros nos pertenece, podemos hacer un ejercicio de imaginación y personalizar al Viriato del Guijo. Y estamos en nuestro derecho. Viriato seguro que nació en las chozas de Pimesaillo, que era un pastor de cabra, de razas betonas, moruchas y rabiscas. A lo mejor tuvo una batalla en Santo Nuncio o en Cerrocolmillo. Por eso el espíritu y el alma de Viriato siempre seguirá con nosotros. ¡Viva Lusitania libre! ¡Viva Viriato!